Proforma Presupuestaria 2021. Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta informativa de los medios legislativos, en donde vamos a conversar sobre la Proforma Presupuestaria 2021. Bienvenidos y bienvenidas a la señal de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Vamos ahora a presentar el perfil de nuestra invitada, la asambleísta Natalia Arias, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante de la bancada CREO. Asambleísta Natalia Arias, bienvenida a la señal de los medios legislativos. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los ecuatorianos que están siguiendo este programa. Buenas tardes, asambleísta. Vamos ahora a saludar a nuestro segundo invitado. Se trata del asambleísta Ramiro Narváez, asambleísta por la provincia de Carchi, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, integrante de la bancada Izquierda Democrática. Asambleísta Ramiro Narváez, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Un gusto poder compartir con ustedes, un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan y nos miran por estos medios. Claro que sí, legislador. Vamos a saludar ahora con el asambleísta Darwin Pereira, asambleísta por la provincia de El Oro, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante de la bancada Pachacutic. Asambleísta Darwin Pereira, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo, un abrazo para el pueblo ecuatoriano. Claro que sí. Vamos ahora a saludar a nuestra última invitada también, la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, jefe de la bancada Unión por la Esperanza, UNES. Asambleísta Paola Cabezas, gracias por estar con nosotros y bienvenida a la señal de los medios legislativos. Gracias, Ricardo. Saludos al pueblo ecuatoriano, a los colegas legisladores. Claro que sí. Bueno, asambleístas, vamos a empezar ya con el debate. Vamos ahora con el primer eje de la proforma presupuestaria, el eje económico. Sector económico. Bien, asambleístas, arrancamos. El primer eje, el tema económico, voy a empezar por usted, asambleísta Paola Cabezas. La pregunta es la siguiente y la pregunta va dirigido a todos nuestros panelistas. El presupuesto general del Estado quedó establecido en 32.948 millones de dólares, con un 10% más que en el año 2020. ¿Cómo se prevé o cómo está planificado este incremento y obtener los recursos económicos para cumplir con ese objetivo? Tiene 1 minuto 40 segundos, asambleísta Paola Cabezas, por favor. Ricardo, ecuatorianos, rápidamente, porque en los temas económicos hay que explicarle a la gente para que comprenda un poco de dónde, de acuerdo a lo que nos ha remitido el Ejecutivo, de dónde van a sacar los recursos para cubrir esta proforma presupuestaria. Nos ha dicho que aspiran tener un precio del barril de petróleo que estamos hablando de 60 dólares. Estamos hablando de impuestos, también están hablando de la venta de empresas estratégicas del país. Sin embargo, quizás la preocupación mayor, y si bien usted ha hecho una pregunta concreta en este sentido, habría que obviamente observar si las condiciones que está planteando el Ejecutivo cubrirían el presupuesto general del Estado. Quizás para nosotros lo más delicado de esto es que no se establece un poco el tema de la deuda, porque usted sabe que en la parte mediática a nosotros nos dejaron como en el imaginario que el Ecuador estaba sobreendeudado, que el país estaba casi al borde de un sobreendeudamiento, y lo que nos preocupa es que en esta proforma presupuestaria, si bien nos están hablando de estos temas para cubrir la proforma, no nos están diciendo de qué manera calculan la deuda, primero porque no están estableciendo el límite primero de la deuda y cómo se va a calcular. Entonces, esto sí es grave, porque dejamos abierto a la interpretación y
el pueblo ecuatoriano establecería, y es más, a mí también lo que me preocupa, que en torno a las mismas propuestas del presidente de la República, los recursos están más dirigidos al pago de deuda. Ahí establecido el tema de pago de deuda. ¿Queda definido aquello en la proforma? Está establecido el tema de deuda, están hablando de los... Es más, ahorita nos sorprende que ya el Procurador General del Estado está diciendo, presidente Lazo, pague, cuando todavía hay dificultades en una proforma presupuestaria que tiene un déficit de casi 4.000 millones de dólares. Entonces, creo que esos son los temas importantes. El techo de la deuda, primero que nos digan cómo van a calcular la deuda y la priorización que también se tiene dentro de esta propuesta en el pago de deuda, cuando también vemos reducción significativa en rubros como el de educación, salud, que supongo lo hablaremos en el siguiente bloque. Claro que sí. Asambleísta Darwin Pereira, ¿cómo entonces cumplir? ¿Cómo se prevé obtener los recursos económicos? Pregunta planteada. Bueno, es una buena pregunta para el Ejecutivo, porque nosotros de revisar la proforma, evidentemente encontramos algunos temas que nos dejan preocupados, y si usted se da cuenta, no es un tema solo de Pachacutic. Si nos damos cuenta, este es un tema de todas las bancadas que votamos porque la proforma devolverle para que el Ejecutivo tenga la oportunidad de decirnos justamente dónde va a salir eso. Tenemos temas que nos preocupan de sobremanera. El tema, por ejemplo, de pretender que la salud y la educación sean financiadas con ingresos no permanentes es un tema que no nos debería preocupar solo a nosotros, sino al país entero, a los docentes, a los maestros. Recordemos que tenemos una ley de educación intercultural recientemente aprobada. Pero, asambleísta, ¿eso está establecido en la proforma o a través de un decreto ejecutivo? A través de un decreto ejecutivo, pero la proforma ya lo legaliza, ¿no? A través de la proforma ya usted puede determinar de que los egresos para hacia dónde van a ir, ¿no? Entonces ahí usted empieza a ver ya, cuando empieza a ver los números de la proforma, usted ya se empieza a preocupar, y obviamente ahí hay temas como los que le he mencionado, pero le voy a poner uno que también nos deja bastante preocupados. Se supone que ya no tenemos subsidio a los combustibles. El año pasado, en la proforma anterior, fueron 1.950 millones de dólares para subsidio de combustibles. Hoy nos ponen que van a ocupar 1.900 millones para subsidio de combustibles. ¿Subsidio de qué? Entonces no ha servido de nada la subida de los combustibles. Cosas como esas, obviamente que nos preocupan. Asambleísta Ramiro Narváez. Efectivamente, nosotros hemos encontrado algunas distorsiones en la fórmula de calcular los ingresos, algunos errores técnicos, y también hemos identificado algunas prioridades que el gobierno ha dado, perjudicando a sectores vulnerables. Les doy el ejemplo. Primero, el SRI le indica al gobierno central que va a tener ingresos por 12.399 millones, pero sin embargo en la proforma se registran ingresos por 11.108 millones de dólares. 1.000 millones de 1.000 dólares millones menos. de dólares menos, y estos 1.000 millones pueden ser tranquilamente redistribuidos en los sectores que están siendo afectados. Segundo elemento, que ya se lo mencionó, el subsidio a los combustibles. No tiene sentido el presupuestar 1.900 millones cuando en un año el gobierno gastó 691 millones de dólares, tengo aquí la fuente del Banco Central, entre mayo del 2020 a junio del 2021, en un año, los gastos en subsidios fueron de 691 millones de dólares. A algún asambleísta se le ocurrió manifestar que era porque se consumió menos, porque estábamos en pandemia o porque los precios habían bajado. Eso me llevó a revisar los datos en el año del 2019, y en el año 2019 el Estado gastó en subsidios 1.429 millones. ¿Todo el año? En todo el año antes de que se liberen las bandas. Es decir, cuando se retiraron los subsidios, evidentemente esos 1.400 se transformaban en aproximadamente 900 millones de dólares. Es decir, en subsidios hay una sobrevaloración de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Llevamos 2.000 millones de dólares. Tercer elemento. 10 segundos, por Estos favor. son... se recibió 1.000 millones de dólares de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que nos los dio para reactivar la economía, y así lo están haciendo todos los países. En cambio, el Ecuador, esos 1.000 millones de dólares los ha puesto en la Reserva Internacional. Y el último elemento que sí le quiero mencionar es el tema de priorizar los laudos, en donde se pretende pagar las deudas, cumplir esos compromisos cuando se los podía diferir. Bien, asambleístas, es 1 minuto 40 segundos. Vamos distribuyendo el tiempo. Asambleísta Natalia Arias, por favor, respondamos la pregunta. Lo primero que hay que recordar con respecto a esta proforma es que se trata de una proforma prorrogada, que además está ejecutada en sus 2/3 partes. Es así como se ha asumido el presupuesto general del Estado por parte del gobierno, y en estas condiciones hay que analizarlo. Con respecto al financiamiento, la palabra clave aquí es transparencia, porque además de explicar abundantemente en el documento
de dónde vienen los recursos, cuál es la explicación técnica detrás, cómo se ha llegado a establecer cada uno de los supuestos, también se contó con la explicación pertinente dentro de su tratamiento en la Comisión de Régimen Económico. En ese sentido, debe quedar claro para los ecuatorianos en este instante que además de tener claridad de cómo se va de dónde vienen los recursos, también hay absoluta claridad con respecto a cómo se van a distribuir los gastos, siempre priorizando el bienestar de los ecuatorianos. Ahora bien, asambleístas, vamos a entrar en la etapa ya de debate y voy a empezar por usted ahora, asambleísta Natalia Arias. La asambleísta Paola Cabezas hacía mención al precio del barril de petróleo y si es que era necesario, con ese precio del barril del crudo, se va a justificar este financiamiento o para por lo menos obtener el 10% del presupuesto general del Estado que es adicional al del año anterior. Claro que sí, estaba explicado dentro del documento cómo se había calculado. Esto naturalmente no obedece a algún tipo de razonamiento arbitrario de parte de quienes nos presentan la proforma, que en este caso es el Ejecutivo, por supuesto, pues en función de aquello que ha preparado el Ministerio de Finanzas, sino que además está ahí explicado de dónde viene esa valoración. No se está sobreestimando, como algunos colegas asambleístas han mencionado en ese caso. De hecho, recordemos todos que el año pasado ese precio cayó y que se ha venido recuperando y se ha mantenido estable dentro de esos parámetros. Asambleísta Ramiro Narváez, ¿la transparencia será suficiente para observar o para cumplir las metas propuestas por el Gobierno Nacional? Sí, efectivamente, aquí tenemos que entrar primero a un análisis técnico para que los números estén claros y luego del análisis técnico a la distribución de estos recursos a los diferentes sectores. Pero aquí una aclaración importante. Este no es un presupuesto prorrogado, este es el presupuesto elaborado por el gobierno actual. Cuando el presidente entró a gobernar, mientras realiza el presupuesto de él, entra el prorrogado. Cuando este presupuesto es enviado a la Asamblea Nacional, no es el prorrogado de Lenín Moreno, es el estructurado y elaborado por el equipo del señor presidente y es a ese al que le estamos haciendo observaciones técnicas. Asambleísta Darwin Pereira, otro de los elementos que se expusieron aquí o que usted mismo lo señaló fue el decreto ejecutivo que en su momento pretende que el gasto en lo concerniente a salud, a educación y el sector justicia van a ser financiados con egresos, con los ingresos no permanentes, dice el decreto ejecutivo. ¿De dónde entonces se obtendrán esos recursos? Para traducirlo en idioma que nos entienda la gente, ¿no? Están pretendiendo financiar educación, salud con préstamos. Están pretendiendo financiar educación, salud, justicia con la venta de las empresas públicas, que no sabemos a cómo nos las van a pagar, no lo sabemos si ni siquiera tenemos una valorización, que tanto se intentó hacer en el gobierno de Moreno, que nunca terminaron al final de hacerlo. Entonces, en ese sentido, nos estamos aventurando. Es decir, es como lanzar a alguien con un paracaídas, si se te abre bien, si no también. Y eso no le podemos hacer a la educación y a la salud, por favor. Asambleísta Paola Cabezas, otro de los argumentos y que es necesario, se lo he escuchado a lo largo de los últimos años, es que finalmente el aparataje estatal sigue siendo grande. ¿El gasto en burocracia debe ser aminorado? Mire, esa es la visión obviamente, del señor Guillermo Lasso. Él ganó con esa propuesta. Él ganó diciéndole al país que achicando el Estado iba a resolver todos los problemas. Pero en esa lógica, en la segunda etapa de su campaña, él hizo muchas propuestas importantes que no se traducen en esta proforma presupuestaria, que insisto, y ahí completamente de acuerdo con lo que decía uno de mis colegas. Esta es una proforma presupuestaria presentada por el presidente Guillermo Lasso, no es la prorrogada de Lenín Moreno. Evidentemente, al no presentar el Plan Nacional de Desarrollo, porque esto es importante, el plan ya llegó, pero llegó tarde. Y evidentemente, si notamos la proforma presupuestaria, se ajusta muy bien al plan presentado por el señor Moreno. Eso sí, ahí hay algunas similitudes. Pero, ¿cómo vas a cubrir justamente esa propuesta social que hiciste? Estamos hablando que reducen 577 millones a educación, 223 millones a salud, 121 millones a las universidades. ¿Es reducción respecto del presupuesto que ha sido codificado del presupuesto que precisamente se prevé otorgar para el próximo año? Es que yo hablo de acuerdo a la propuesta del presidente de la República. Si tú le dices a los ecuatorianos, jóvenes, vamos a eliminar Cenecit, va a haber libre ingreso, vamos a crear nuevas universidades, vamos a dar la posibilidad de que ustedes accedan, pero la proforma no demuestra eso,
allí hay un incumplimiento de un tema de campaña y que yo insisto, esto es un tema básicamente de restar, sumar, multiplicar y darnos cuenta que hay una reducción significativa en esos rubros que para los ecuatorianos, al menos derechos que están conculcados y que están establecidos en la Constitución, en realidad a nosotros sí nos preocupa el tema de salud, educación y, bueno, la parte de los trabajadores que supongo la abordaremos en el siguiente punto. Claro que sí, las vamos a ir tratando. Asambleísta Natalia Arias, empezamos en la réplica. Se ha mencionado directamente al gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Aquí es importante, primero, notar que la proforma tiene destinado, y eso es absolutamente claro en realidad, desconocerlo sería realmente penoso. Hay 900 millones de dólares que han servido no solo para atender la situación sanitaria del país, estoy hablando específicamente del plan de vacunación 900, que aunque algunas personas, y en general pues alguna parte de la clase política le auguraba un fracaso, ha sido absolutamente un éxito. Y en ese sentido es notorio que los recursos estuvieron ahí, que cuando se definía como prioridad, pues también se asignaban los recursos. Cuando Guillermo Lasso asume la presidencia, esta es una de sus primeras acciones. Además, también en favor de la educación, estos 900 millones pues también incluyen la rehabilitación de la infraestructura educativa, absolutamente deteriorada después de más de un año completo de desuso, que en ese sentido pues también ha demandado recursos en ese tema. Son varias las cosas que se han dicho, quisiera referirme, entre otras, puntualmente pues al Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es 2021-2025 y ha sido presentado de manera oportuna dentro del espacio de tiempo que se tenía previsto. Es decir, recordemos que para la presentación del plan, el único año en el que no se puede naturalmente cumplir aquello que tiene que ver, que es una excepcionalidad por supuesto, aquello que tiene que ver con el plan, es justo el año en el que está prorrogado el presupuesto. ¿Y por qué? Porque resulta que ese es un presupuesto para el año 2021 que ya está ejecutado en sus 2/3 partes. El plan va a hacer absolutamente sentido con la Proforma 2022, que es la que se asume enteramente dentro de este gobierno. ¿Alguna asambleísta que quiera hacer uso de la réplica? Hay un tema importante en esto y malo que insista en el tema de los rubros para salud y educación, porque si bien es cierto, tenemos que ir pensando, ya que dicen que la proforma es prorrogada, ya hubo recortes importantes en salud y educación por parte del gobierno de Moreno. Y de acuerdo a lo que dice la ley, estoy remitiéndome, si bien dicen que cumplen constitucionalmente en el tema de salud y educación, seguimos lejos de los objetivos constitucionales, que es llegar del 2 al 6% del PIB. Esto está en las transitorias 18 y 22 de nuestra Constitución. Entonces, eso debe estar reflejado en la proforma presupuestaria y evidentemente yo creo que cuando un político es serio debe reconocer, y nosotros como bancada hemos aplaudido el plan de vacunación, evidentemente han vacunado a 10 millones de ecuatorianos en tiempo y forma, ojalá lleguemos a los 17 millones porque evidentemente lo que se busca es que todos estemos inmunizados. Pero, con esto concluyo, creo que sí es fundamental mirar el siguiente paso, porque el siguiente paso es reactivación económica, el siguiente paso es trabajar, el siguiente paso es poder tener condiciones para darle de comer a tu familia. Y allí es donde nosotros vemos que hay una distorsión entre lo que nos ha presentado el presidente de la República y el siguiente paso. Eso. Correcto, asambleísta Narváez. Sí, yo quisiera referirme a dos elementos. Lo primero, efectivamente, hay que reconocer que los esfuerzos en salud generaron elementos positivos y nos permiten reactivar la economía. Hay que seguir fortaleciendo, hay que fortalecerlo a tal manera que hay que regresar a ver lo que dejamos de atender para atender en pandemia, que era lo lógico. ¿Y eso cómo se logra? Por ejemplo, lo que quiero es dar un dato. Hay 6.442 operaciones reprimidas o pendientes en el Carlos Andrade Marín. Es decir, muchas personas por atender el tema de la pandemia, que era lo normal y lo lógico, ahora están desatendidas, entonces hay que generar recursos también para volver a atender a esas personas que se quedaron al margen. Y lo último, miren, se aprobó o se presentó la Proforma 2021, pero también se presentó la Proforma cuatrianual. La programación cuatrianual. La programación cuatrianual. Entonces, esto debía estar atado al Plan Nacional de Desarrollo. Y mi preocupación era la siguiente: cuando yo reviso los datos de la programación cuatrianual, los datos del 2021 son similares a los datos del 2022. ¿Qué me está diciendo esto? Que el gobierno
va a tener un comportamiento similar a lo que nos presentó en el 2021. Es por eso que nosotros hemos recomendado que revise, que ajuste. No se trata de ser un obstáculo para el gobierno, son recomendaciones técnicas. Ahora bien, asambleístas, vamos cerrando ya este primer eje. Vamos a ir a dar paso ahora, amigas y amigos, al segundo eje de la proforma presupuestaria, el relacionado a inversiones. Inversiones. Bien, asambleístas, entramos en el segundo eje, misma dinámica que el anterior. La pregunta es la siguiente, y ahora voy a empezar por usted, asambleísta Arias. Según la proforma presupuestaria, habrá una inversión de capital cercana a los 7.400 millones de dólares. ¿Cómo se prevé recuperar esos recursos? Estos son recursos que están destinados no solo a la reactivación económica, sino, por supuesto, también a la generación de aquella estructura, de aquella infraestructura, mejor dicho, que se necesita para poder atender los temas sociales, que son realmente también una prioridad en el país, en conciencia absoluta de que no solo necesitábamos por pasos, ¿no? Primero el plan de vacunación, para luego, por supuesto, ir sentando las bases con las reformas necesarias para generar empleo de calidad en el país y, por supuesto, también sin olvidar en ningún instante que tenemos una situación de mayor vulnerabilidad de parte de un buen segmento en el país. El gobierno nacional prevé la ejecución de obras, se me ocurren, hidroeléctricas, carreteras tal vez. Sin duda alguna, porque esto es parte de la infraestructura que se necesita para la reactivación económica. Tenemos lamentablemente en el país, pues todos los ecuatorianos lo hemos notado, pues un deterioro importante dentro de la obra física que se generó en los gobiernos pasados, y esto pues sin recordar la condición de sobreprecios, pues. Entonces, no solo que se los hizo a sobreprecio, sino que se han deteriorado en este momento, necesitan su mantenimiento. Y además también esto es un encadenamiento productivo. Estamos hablando de que la infraestructura es indispensable para la reactivación económica, muy específicamente para la de turismo, por mencionar en este sentido, pero ayuda, por supuesto, a todos los sectores productivos del país. De acuerdo. Asambleísta Ramiro Narváez. Mire, en el tema de inversión yo tengo una grave preocupación y es otro de los elementos que nos han dado una alerta. Está presupuestado invertir en obra pública 480 millones. Revisé algunas proformas. Pero esa es obra pública. ¿La que no va a regresar o la que regresa? Esa es obra pública para construir puentes, para construir carreteras. ¿No es gasto? No, todo lo que se invierte en beneficio del pueblo es una inversión porque dinamiza el turismo, dinamiza la actividad económica. Pero aquí lo preocupante es que 480 millones es insuficiente. ¿Por qué? Porque eso alcanza para 2 hospitales básicos en 2 cantones del país. Y lo más grave, la obra pública es la herramienta que permite reactivar la economía. Cuando usted hace puentes, carreteras, genera mano de obra, genera inversión, genera actividad económica y ese valor es insuficiente. Le quiero dar un ejemplo. Estados Unidos, luego de esta pandemia que nos golpeó a todos, su herramienta para salir de la crisis es invertir en obra pública. Allá tenemos un sistema bicameral. Hizo un acuerdo con las 2 cámaras para que el gobierno invierta mucho más allá de lo que venía invirtiendo en obra pública, porque eso, sin duda alguna, reactiva la economía. Entre más obra pública, más reactivación económica. Por lo tanto, los 480 millones son insuficientes para lograr ese objetivo de la reactivación económica. Asambleísta Darwin Pereira, por favor. Sí, justamente cuando uno revisa el tema económico también tiene que referirse al tema, por ejemplo, de la agricultura. Y en el tema de agricultura apenas vemos un incremento de 16 millones de dólares. Con 16 millones de dólares no le hacemos ni cosquilla al campo frente a todas las necesidades que tiene en este momento. 16 millones. 16 millones. En el tema agrícola. En el tema agrícola. Sin embargo, vemos que al Consejo Nacional Electoral le suben 78 millones de dólares de presupuesto. Entonces, más importante es un Consejo Nacional Electoral compuesto por 5 personas que 1 millón de agricultores que están en este momento pasando necesidades. ¿Y eso qué hace presumir? Eso hace presumir que no hay una visión de la parte de que nos va a dar mañana los alimentos sobre nuestra mesa. Es decir, es más importante, repito, un organismo tan pequeño que es insignificante frente a lo que son más de 1 millón de agricultores que están labrando la tierra en este momento, y entonces nos estamos dando cuenta que este camino no va necesariamente por el tema de la reactivación económica, al menos no por la parte agrícola. Asambleísta Paula Cabezas, por favor. Mire, voy a tomar algo que dijo Natalie, es importante. Las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las hidroeléctricas son justamente las condiciones habilitantes para la inversión. Están allí, desafortunadamente 4 años no se les dio mantenimiento
y tenemos las consecuencias justamente de un gobierno mediocre e indolente que no vio justamente todas estas condiciones que quedaron para que vaya de la mano el desarrollo económico del país. Lo que preocupa es que, como lo ha dicho Ramiro, hay solamente 400 y pico de millones en inversión, pero pretenden vender las hidroeléctricas, pretenden vender las refinerías, pretenden privatizarlo todo. Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción enorme porque no solamente no hay inversión pública, no hay reactivación con este rubro, sino que quieren vender a precio de gallina pestada lo poco del patrimonio de los ecuatorianos. Sobre los sobreprecios, a mí me encantaría saber dónde hay una denuncia puntual, porque yo creo que también aquí debemos de dejar de repetir y repetir temas que a la larga le terminan haciendo daño al país, porque las obras con sobreprecios, primero, si tienen alguna denuncia clave, hay que ir, denunciar, pero creo que esto no le hace bien al país repetir y repetir una retórica que no ha tenido ninguna consecuencia posterior. Pero yo quiero ir más allá. El que no tenga contemplada la proforma presupuestaria, los recursos para los GATS, porque los GATS también son los que dinamizan la economía local, porque los GATS son los que te hacen la acera, son los que están pendientes de lo que pasa con la obra pública local. Y el que no se contemple cómo le van a pagar a los pagadores, es más, no existe en la proforma presupuestaria esto, también es otro componente que preocupa. Pero ahí tradicionalmente hemos observado que el Estado central, o más bien el Estado, el gobierno central, mantiene una deuda con los gobiernos seccionales. Y no es de ahora, sino es de hace algún tiempo. Bueno. Un tema de ellos es, por ejemplo, la devolución del IVA. Bueno, estamos hablando justamente de estos temas que no están contemplados. Y por último, es que también nos preocupa esa prioridad. O sea, a ver, ¿cuál es la prioridad? Quizás uno lee la proforma y dice, bueno, ¿cuál es la prioridad del gobierno? 321 millones para comunicación. Ojo, 321 millones para comunicación. Entonces... De acuerdo. Bien, asambleísta Arias, empezamos la réplica. Sí, estimado Ricardo y amigos que nos escuchan, la proforma sí registra los valores pendientes a los GATS. Y de hecho, eso es una de las acciones más responsables que se puede tener junto con la administración local, en favor de la administración local que efectivamente llega de manera más directa a los ciudadanos. También es importante mencionar en este sentido que aquí la palabra clave es alianzas público-privadas, porque cuando se tiene una visión limitada y se carga únicamente al Estado, recordemos que los recursos del Estado son recursos que vienen del bolsillo, del esfuerzo de los ecuatorianos. Si los colegas y en general pues la Asamblea demanda más recursos en ese sentido, tienen que vendrán, mejor dicho, o podrían venir de ese esfuerzo que están haciendo los ecuatorianos en este momento para reactivarse. Y para nosotros, si me lo permite un segundo, para nosotros el objetivo principal de la reforma que se va a presentar en las próximas horas ante la Asamblea Nacional no es, por supuesto, que las cuentas fiscales estén todas alimentadas, sino realmente la reactivación. Es allí donde se va a ver realmente este esfuerzo y esta prioridad por parte del gobierno. Asambleísta Arias, le consulto, ¿se pretende vender los bienes del Estado? Verá, nosotros tenemos una cantidad de elefantes blancos dentro de este país que realmente es penoso. Cuando analizamos dentro de la Comisión de Desarrollo Económico cuál es la situación en este momento de las empresas públicas, realmente una está peor que la otra. No existen balances, no existe realmente transparencia dentro de sus acciones, se han tomado como realmente ellos no, o sea, esa parte del sector público no se refleja dentro del presupuesto general del Estado. En realidad, pues ha habido allí una cantidad de arbitrariedades que estamos nosotros analizando para poder pues, enviar los expedientes a las autoridades de control. Esto significa que es muy poco realmente lo que se puede denominar dentro de estos temas como un patrimonio. Sin embargo, es importantísimo que cuando se hable en este caso de venta de activos, pues se haga de la manera más transparente posible. Asambleísta, voy a empezar ahora por usted, asambleísta Darwin Pereira. ¿Es posible en el Ecuador alianzas público-privadas y entre otros aspectos dar o mermar la capacidad del Estado como para administrar recursos o los bienes que están a su haber? Esa es una falacia que se le ha vendido al pueblo ecuatoriano porque supuestamente los privados administran mejor que los públicos.
Y no vamos a nosotros, al menos que ya estamos un poco grandecitos, a comernos ese cuento. Disculpe que use una palabra tan coloquial, ¿no? Yo tengo alianzas público-privadas en mi provincia, en El Oro, y no tengo la carretera Machala-Guayaquil, ya más de un año concesionada la vía, ni siquiera avanza. Ahí está paralizado. No ha funcionado la alianza público-privada. Tengo una alianza público-privada que me privatizó el Puerto Bolívar y no ha funcionado porque resulta que la operadora no ha cumplido con lo que estaba establecido. ¿Y el rol del Estado ahí? Es decir, ahí no está el Estado. ¿Para nada? Ya no está el Estado para nada. Fue concesionado para 50 años Puerto Bolívar. Entonces no me pueden decir a mí que lo privado funciona mejor que lo público, porque también podríamos decir entonces mañana que como el IES no ha funcionado, como tiene saldos en contra, entonces también tenemos que privatizarlo con el cuento de que lo privado lo va a administrar mejor, y eso obviamente nosotros no vamos a permitir. Asambleísta Ramiro Narváez, el tema de las alianzas público-privadas quedó en la mesa de debate. ¿Es posible ahora en el Ecuador? Sí, mire, efectivamente lo que hay que garantizar es que funcionen. Aquí se han dado varios ejemplos donde no han funcionado, pero lo que debemos es crear un marco legal y debe haber la voluntad política del Estado para que se efectivicen. En un Estado en donde los recursos son escasos, el sector privado debe también participar en temas de alianzas mixtas. Y también tenemos que fortalecer al sector privado para que en sus negocios independientes funcionen adecuadamente, que contraten mano de obra, pero que cumplan con sus obligaciones a sus trabajadores, que hagan sus negocios, tengan utilidades, pero que paguen impuestos. Y de esa manera, si nosotros fortalecemos al sector privado, también estamos logrando el crecimiento del país. El sector privado siempre va a ser un aliado. La mayor parte de los empleos se generan en ese lado, por lo tanto, hay que darle las condiciones para que lo hagan. ¿Pero qué necesitamos? Un sector privado responsable. Hoy día tenemos deudas por cobrar al sector privado por temas tributarios de más de 3.000 millones de dólares. Pero ahí, asambleísta, se me viene a la mente, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional del periodo anterior dio paso a varias reformas legales y muchas de ellas iban en el camino de entregar incentivos económicos, en su mayoría por evitar el impuesto del pago a la renta por 5, 10 años a los nuevos capitales, sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Manabí afectadas por el terremoto de abril del 2016. ¿Funcionó esos incentivos? No funciona porque la empresa privada no está actuando responsablemente. Por eso yo hablo de que necesitamos del sector privado, pero el sector privado tiene que ser responsable. O sea, entiendo yo que usted va a invertir donde más utilidad tenga, pero yo también puedo invertir con un sentido de responsabilidad social, es decir, genero utilidades, pero pongo mis empresas, por ejemplo, en las provincias que usted mencionó, que necesitan ser reactivadas. Posiblemente mi utilidad sea menor, pero estoy haciendo una responsabilidad social. Necesitamos del sector privado, pero un sector privado responsable. De acuerdo. Asambleísta Paola Cabezas, con su respuesta nos vamos a una pausa. Se mencionó el tema de los elefantes blancos. ¿Existen en el Ecuador elefantes blancos? Pregúntele a la asambleísta que consulta habló. usted? No, pero debería preguntarle a quien se refirió a los elefantes blancos, porque ahora, por ejemplo, Yachay, a decir de cierto sector, Yachay es un elefante blanco. Cuando dar un giro a una mirada justamente para la investigación, la tecnología, es justamente lo que representa Yachay. Hoy lo están evidentemente dándole un giro distinto, porque esas no son gastos, son inversiones que a largo plazo van a tener evidentemente los frutos que el país aspira. Entonces siempre va a depender, y ahí sí yo creo que va a depender mucho de la mirada que tenga el gobierno. El gobierno tiene una mirada más un poco empresarial. El presidente, sin que suene despectivo, por favor, viene de la banca. Entonces, evidente, no hay una mirada de Estado en el sentido de lo que representa invertir en educación, en ciencia, en tecnología. Lo otro, insisto, tendría que preguntarle básicamente cuáles son los elefantes blancos, pero hay una preocupación significativa, y lo vuelvo a reiterar, porque sí está establecido dentro de la proforma presupuestaria fondear justamente esto con la venta de los patrimonios de empresas importantes. Yo estoy completamente de acuerdo con la legisladora. ¿Empresas como cuáles? Por ejemplo, cuando en su momento se planteaba la venta de TAME, obviamente que es una empresa que no le estaba dando rentabilidad Pero era rentable al país. antes TAME en el Ecuador. Bueno, habría que revisar los números. Lo que le estoy diciendo es que empresas de estas características, obvio que hay que pensar en una alianza público-privada, pero si estás pensando, por ejemplo, patrimonios importantes como las refinerías, la refinería de Esmeraldas, que es una refinería
que muchos nos dicen que no necesitamos refinería cuando nosotros estamos hoy por hoy produciendo aún más crudo y estamos exportando el crudo y no 10 refinarlo segundos. en el país, entonces nos damos cuenta que no es un buen negocio vender uno de los patrimonios que termina dándole rentabilidad al país. Entonces, en ese punto, creo que sí hay que hacer una mirada más. A ver, las empresas privadas no pueden solamente pensar en usufructuar del Estado. Bien, Tiene que haber una listo. mirada de Estado para que se encargue justamente de cubrir las desigualdades sociales, cubrir lo que se Bien, nos requiere en asambleísta salud Cabezas. y educación, que eso es fundamental. De acuerdo. Asambleísta Arias, ¿réplica? Le consulto a usted. Sin duda es importante realmente analizar cómo se han gastado los recursos de los ecuatorianos, realmente pues no en el periodo pasado ni en los 2 periodos pasados. Es importante hacer un análisis de largo plazo y por supuesto detenerse cuando realmente hemos tenido tan malos ejemplos de estos formatos de empresas público-privadas, sin rendición de cuentas y sin realmente tener ese impacto que en algún momento se prometió. Muy bien. Asambleístas, ¿réplica alguien más? Me voy a una pausa en este momento. Rápidamente, 10 segundos, asambleísta Rápidamente Narváez. quisiera mencionar el tema de los GATS. Yo comparto en que estas instituciones son las más cercanas al pueblo y ayudan a reactivar la economía local, pero no, lo que está presupuestado son 2.756 millones de dólares de asignaciones, pero no está presupuestado lo que falta pagar del 10% del IVA, que todavía está pendiente, y lo que falta pagar porque les transfirieron competencias y no les asignaron los recursos. Yo quiero decir, todos estos problemas que estamos hablando, entiendo que no son de Guillermo Lasso, o sea, son problemas que el país viene arrastrando décadas, años, pero hay que empezar a asumirlos, hay que empezar a tomar las riendas y darle solución. Cuando Bien, tomas la presidencia, asambleístas. tomas los problemas también. O sea, Ok, asambleístas, vamos a continuar en este debate. Amigas y amigos, sigan con nosotros en la señal de los medios legislativos. Esto es Debate Proforma Presupuestaria 2021. Proforma Presupuestaria 2021. Proforma Presupuestaria 2021. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos en este debate sobre la Proforma Presupuestaria 2021. Vamos a avanzar en el programa y vamos con el siguiente eje, el sector social. Sector social. Asambleísta Ramiro Narváez, ahora voy a empezar por usted. Este siguiente eje, la consulta dice: el Gobierno Nacional propone un incremento en el presupuesto en asistencias sociales. ¿Es el momento de pensar en un aumento en el bono de desarrollo humano? Miren, no sé si el aumento siempre va a ser positivo para estos sectores, pero lo que tenemos también es que ver que frente a un incremento significativo de la pobreza, va a haber una base más amplia seguramente a los que va a tocar llegar con este bono. Pero el bono no soluciona el problema. Lo que necesitamos es inversión en reactivación económica para que gente que posiblemente podría salir del bono de desarrollo, sus familiares, su entorno, pueda acceder a un empleo para que le dé mayor protección, mayor asistencia. El bono focalizado siempre va a ser importante. Hay sectores vulnerables. Vivimos en una sociedad en donde hay una desigualdad absoluta. Hay personas que tienen fortunas que les alcanzará para sobrevivir sus 50 generaciones futuras y hay personas que con $1 subsisten el día. Esas desigualdades de cierta manera son atendidas con estos bonos. Sectores que están, por ejemplo, con temas de discapacidad, sectores que están, por ejemplo, con personas de la tercera edad abandonadas. ¿Quién tiene que entrar ahí? Tiene que entrar el Estado. Pero en una economía más dinámica, más igualitaria, más equitativa, estos bonos van perdiendo sentido. Hacia allá hay que apuntar, hacia buscar ese equilibrio social. Asambleísta Paola Cabezas, ¿es momento entonces? El equilibrio social. Quiero partir por esa última frase. Y el equilibrio social se logra, insisto, no desmantelando el Estado. Porque yo solamente voy a hacer una fotografía. Si hay una propuesta que viene desde el Ejecutivo, que están planteando una reforma laboral en donde nos quieren proponer, por ejemplo, un sueldo básico de $180 para reactivar la economía, pero desaparece el Estado, en donde reducen
presupuesto para salud, para educación, para vivienda. Y ojo, no se está hablando de esto, pero el tema de seguridad también es importante para generar bienestar. En un país inseguro, nadie invierte. En un país donde se ha desmantelado completamente la parte en seguridad, esto no solamente genera problemas para la inversión, sino que también desestructura la familia. Porque si no hay presencia del Estado, mire, no hay recursos en esta proforma para la ley contra la violencia de género. No hay en esta proforma presupuestaria establecido cómo vamos a atender, porque la pospandemia dejó una problemática de la cual no se está hablando y son los suicidios, las enfermedades mentales. No hay cómo atender esta problemática que en este momento apremia y esa es responsabilidad del Estado. Hay otro problema que no lo abordamos, pero es real y son competencias del Estado. No se está hablando del fenómeno de la migración. De su provincia, usted sabe que está empezando a migrar muchos ecuatorianos. Entonces hemos vuelto a vivir fenómenos y esto obviamente no me vengan a decir que es porque los ecuatorianos ahora por el tema de la integración deciden viajar. No, señores, porque los estamos expulsando, porque estamos dándole prioridad a otras cosas y es allí donde tú no ves una estrategia global para que atienda todos estos sectores. No es posible que podamos salir o impulsar o reducir la pobreza si no hay presencia del Estado. Asambleísta Arias. Qué importante es hablar de esta red de protección que efectivamente, concuerdo con Ramiro, tiene que ser transitoria, tiene que ser pensada de esa forma y las soluciones de largo plazo están planteadas no solo dentro de la reforma que vamos a recibir en las próximas horas prácticamente, sino también en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí hay metas realmente que son, que me gustaría traer aquí a colación. Tenemos, por ejemplo, planteada una reducción de 20 puntos porcentuales dentro del empleo informal. Y estamos hablando allí de que ahí es donde se explica cómo se va a llegar a esos 2 millones de empleos que hemos comprometido con los ecuatorianos y que solamente se van a abrir estas posibilidades aquí en el país cuando tengamos realmente el marco legal adecuado, cuando continuemos con esas señales correctas. Por ejemplo, hemos tenido en este caso ya una decisión en firme sobre una reducción arancelaria histórica y hace 2 bloques se refirió el asambleísta Darwin Pereira con respecto pues a que realmente no se está atendiendo en este caso el agro. Esa es una reforma puntual que favorece particularmente a este sector. Entonces, estos son temas, bueno, podríamos detenernos realmente en cada uno de ellos. Yo quisiera referirme pues a este hecho. En realidad sí tenemos ahí 1.287 millones, que es la cifra para destinar, mejor dicho, a toda esa red de protección social. Tenemos además del bono de desarrollo humano, un bono particular por la situación derivada de la emergencia sanitaria, de COVID. ¿Este se sigue cumpliendo, este bono de asistencia? Tiene que, por supuesto, seguirse cumpliendo, naturalmente. Está dentro de la especificación de los bonos en este momento. En efecto, no hemos hablado todavía de un incremento, pero se ha ampliado la base naturalmente porque los ecuatorianos en condición de vulnerabilidad en este momento son muchos más. ¿La base imponible para el pago de un impuesto tal vez? No, me refería a la base de beneficiarios. La base de datos. Sí, naturalmente, la base de datos, el número de personas que en este momento son elegibles es mucho mayor al que teníamos a finales del 2019 naturalmente. Asambleísta Ramiro Narváez, las universidades también presionan por un mayor presupuesto. Y esto, a propósito de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, viene atado al tema social. ¿Es posible cumplir, en este caso, con las asistencias sociales que demanda precisamente el pueblo ecuatoriano o algún sector y las universidades? Sí, mire, aquí hay un tema importante y algo se mencionó. El presidente de la República vino a este espacio legislativo y nos presentó una ley orgánica para reformar la educación superior, en donde se manifiesta que lo que se quiere ampliar es la oferta académica para que más chicos que terminan el colegio tengan la opción de entrar a la universidad. Contradictoriamente, el presupuesto de las universidades se reduce y entonces, sin los recursos, ¿cómo las universidades públicas pueden lograr este objetivo? Es la primera pregunta. Pero lo más grave es que estamos beneficiando a las universidades privadas. Los créditos que la gente de escasos recursos saca para educar a sus hijos,
créditos educativos se han disparado en los últimos años en beneficio de las universidades privadas. No tengo nada contra ellas, pero hay que fortalecer lo público. Hay gente con muchas capacidades que se está quedando al margen de la oportunidad de una carrera, porque no tiene los recursos para la privada y no puede acceder a la pública. Puntualmente, usted señala de que en el presupuesto general del Estado existe una reducción en cuanto al presupuesto para las universidades públicas, pero es en cuanto al presupuesto codificado respecto del año anterior, es decir, lo que efectivamente se gasta, lo que se usa o lo que se tiene proyectado para el próximo año. Mire, yo soy de carrera economista y el tema de utilizar lo codificado, lo ejecutado, lo presupuestado, lo único que hace es confundir a la ciudadanía y tratar de justificar una mala asignación de recursos. Aquí lo que hay que ver es si en la historia o históricamente se ha incrementado o se ha reducido el presupuesto para las universidades. Y la estadística lo que nos dice claramente es que hoy se asignan menos recursos a las universidades públicas. Eso es un atentado. La Constitución garantiza la educación gratuita hasta nivel superior y hoy día miles de chicos se están quedando sin esa oportunidad. Y yo le digo esto, la universidad privada ya no es solo para el que tiene plata. Gente de escasos recursos hace esfuerzos increíbles para pagar las pensiones de sus hijos en las universidades privadas, dejando a un lado calidad de vida, oportunidad de pagar la cuota para una casa, estudia un hijo y el otro no estudia. Eso es lo que hay que solucionar. Insisto, no es responsabilidad de este gobierno, o sea, estos son décadas que se han acumulado estos problemas, pero el gobierno debe coger las riendas para empezar a dar soluciones. Asambleísta Paola Cabezas, regresando al tema social, usted señalaba que el tema de la inseguridad no viene de la mano, o más bien uno creería que no va de la mano solo con dotar de armas a la Policía Nacional, sino que tiene que ver con un tema un poco más profundo. ¿Cómo generamos mayor empleo en el Ecuador? Porque sin duda 5 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo estable. Bueno, lo que pasa es que un joven que no estudia, un joven que no va a tener acceso a una salud de calidad, porque vemos la reducción significativa que hay en materia no solamente de salud y educación, y para no dispersar el tema, porque me parece muy importante el punto que se tocó, las universidades cofinanciadas que también entregaban becas a los estudiantes de escasos recursos económicos, también ese rubro se eliminó. Entonces, aquí no entendemos cómo tú pretendes sacar a más ecuatorianos de la pobreza si todas las políticas y medidas están justamente apuntando para precarizar las condiciones de los más pobres. Y otro punto, cuando aquí se ha hablado de manera muy irresponsable, porque esto también tiene que ver con el ámbito social, de eliminar la tabla de consumo. Primero, no hay tabla de consumo, umbrales. Y eso lo dijo la ministra de Gobierno de una manera muy irresponsable, que va a mandar a la Asamblea una ley. No, esos son umbrales y los utilizan todos los países para poder establecer quiénes son los consumidores y quiénes son los traficantes. Pero si hay esta lógica, ¿quiénes son los que van a ir a la cárcel? Los hijos de las madres que no van a poder pagar el examen de admisión a las universidades públicas. Esa es la verdad. Entonces aquí no le mientan al país, aquí no hay una política social o no están pensando en los pobres. Aquí si usted me dice que le va a pagar a la gente un sueldo de $180, que aparte esa persona que la despiden no va a poder tener, porque eso es lo que nos proponen, nos ha dicho el ministro de Trabajo. $180, me queda la duda. Oiga, no he escuchado que Lorenza vive con $20 al mes, por ahí creo que va. Pero el sueldo básico son $400. Hay una propuesta, por eso digo, hay una propuesta, lo hemos escuchado del mismo ministro de Trabajo, que nos está hablando de unas nuevas formas de contratación que establecerían tener trabajo, pero mira, te das cuenta, si esa es la idea que tiene el gobierno, no solamente estamos hablando de nueva modalidad de contratos que no van a permitir que el patrón no se haga responsable de esto, y aparte, una reducción significativa en salud, en educación. Oye, estás llevando al límite a los pobres. Bien, asambleísta Arias, por favor. Nuestra prioridad desde la Asamblea Nacional y también desde el Gobierno del Encuentro está, mejor dicho, en esos 7 de cada 10 ecuatorianos. No son 5, son 7 de cada 10 en este momento los que no tienen empleo. Y no es un problema solo coyuntural a raíz de la crisis sanitaria, es un problema que Ecuador viene arrastrando. Sin embargo, es importante notar en este sentido algunas cosas que se han dicho aquí que no son realmente fieles a la realidad. No se ha disminuido el presupuesto para la educación superior, de hecho se ha incrementado, levemente, pero se ha incrementado. En ese sentido también es importante mencionar el tema que se ha tratado en este momento. Esta ley orgánica, estas reformas planteadas están efectivamente pensadas
en favor de esos jóvenes ecuatorianos. La gratuidad, que es una política que no debe abandonarse y que no se prevé en ningún sentido debilitar, tiene una limitación. ¿Cuál es esa? La limitación es, por supuesto, el hecho de que cuando un joven ecuatoriano desea realmente compatibilizar sus estudios con trabajo en este momento, no solo no tiene las oportunidades, sino que también la forma de contratación pues no se lo permite. Es el trabajo el que tiene que adaptarse a los jóvenes ecuatorianos y a las mujeres ecuatorianas. ¿Una contratación parcial? Son los dos grupos, permítame terminar la idea, Ricardo, son los dos grupos que en este momento están más afectados y es allí donde va a estar la concentración de los esfuerzos. Lo podrán ver los ecuatorianos, que realmente no solo se está pensando en los 7 de cada 10 que en este momento no tienen empleo, también se está pensando en los 3 de cada 10 que sí lo tienen para no desmejorar su situación, porque no es ese el objetivo. El objetivo es, por supuesto, atender a esos 7 de cada 10. Y ya veremos próximamente cuál es el texto en realidad y con el texto como tal podremos discutir cuáles son las implicaciones. Pero habría nuevas reformas o nuevas modalidades de contratación, al menos. Sin duda alguna, porque eso es lo que se necesita en este momento. ¿Contratación por horas? No, por supuesto. Ecuador, ojo, eso está, no tiene base constitucional. Pero hay que, por supuesto, pensar por fuera de la caja. Estamos hablando de un país que no solo tiene en este momento mayores umbrales de pobreza. Estamos hablando de un país que tiene una situación gravísima, pues ya todos lo conocemos, es una crisis sanitaria que derivó en lo económico, profundizando algunos temas que teníamos ahí, y una crisis institucional que no se ha topado dentro de este panel, porque los temas son predominantemente económicos, pero de la que tampoco podemos abstraernos. Está allí y por supuesto que también tiene relación con el bienestar de los ecuatorianos. Claro que sí. Asambleísta Ramiro Narváez, otro de los supuestos macroeconómicos es el déficit fiscal que supera los 4.000 millones de dólares de acuerdo a la Proforma. ¿De dónde se van a obtener esos recursos? Listo, rápidamente, en vista de que fui yo quien mencionó la reducción en el tema universitario, sí quiero mencionar que con los mismos datos que nos han facilitado de la Proforma, se ve un decrecimiento, ¿no es cierto? Incluso respecto al año 2020. Peor si comparamos frente al 2018. Por eso digo, esto es histórico, no es de los últimos 4 meses. Hay una reducción sistemática. ¿De dónde sale el déficit? Fácil, lo mencioné al principio del programa. Primero, hay una sobrevaloración de los subsidios de la gasolina de $1.000 millones. Segundo, hay un desfase entre lo que el SRI manifiesta que va a recaudar frente a lo que se pone en la Proforma de aproximadamente $1.000 millones. Tenemos $2.000 millones. Otro elemento, los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional dio para reactivar la economía, para que entren, para que vayan a los bolsillos y manos de los ciudadanos, para que consuman y se reactive la economía, hoy están en las reservas monetarias internacionales. Y el cuarto elemento... Pero no es deuda. Es que no es deuda. No. Nos regaló $950 millones el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no se puede registrar como deuda porque ese es un ingreso. Y el cuarto elemento, los laudos. Ahí se está presupuestando más de $900 millones cuando se debió haber buscado un espacio, hay que pagar evidentemente, pero se debió haber buscado un espacio para renegociar, para hacer un plan de pagos. Solo ahí tenemos más de $4.000 millones. Sentencias en organismos internacionales, lo que cabe es cancelar. Efectivamente, pero estamos priorizando eso. Por ejemplo, a Perenco ya se le va a pagar en este año como $791 millones cuando se pudo haber buscado un mecanismo para hacer pagos parciales o diferir los pagos. O sea, hay mecanismos. Es decir, los recursos económicos que tiene el Estado efectivamente son limitados, pero esas limitaciones nos deben llevar a utilizarlos de manera efectiva. Pero estamos demostrando a través de estos elementos que yo le dije que recursos sí hay. Lo que se tiene que lograr es una redistribución adecuada, justa y equitativa que beneficie a los menos favorecidos y también, por otro lado, que dispare la reactivación económica. Asambleísta Paola Cabezas, ¿regresar la mirada a los multilaterales? Fondo Monetario Internacional, a China? Bueno, yo siempre lo he dicho y un poco para simplificar esto, esta proforma presupuestaria no parece hecha por técnicos fiscales ecuatorianos. Esta es una proforma presupuestaria que se las mandaron del FMI y tome, señores, cumplan, porque siguen con la misma lógica del gobierno de Moreno. Priorizar pago de deuda, buscar los mecanismos para pagar justamente estos laudos, que como lo ha dicho el colega legislador, hay formas. Cuando tú tienes una prioridad, que es tu país, que son los tuyos, debes jugar justamente en la cancha para priorizar
a los que te votaron. Pero en este sentido vemos que hay dentro de la plataforma presupuestaria, o la prioridad en este caso del gobierno, es seguir pagando deuda, seguir cumpliendo con los designios del Fondo Monetario Internacional, y cuando nosotros desde esta asamblea dijimos claramente que volver al CIADI iba a ser justamente lo que ha sido una historia repetida para el país, seguir perdiendo en condiciones desiguales, y evidentemente vamos a seguir con la cancha inclinada cuando no se respetan las condiciones jurídicas del país. Asambleísta Paola Cabezas, pregunta directa. ¿Ecuador está sobreendeudado? Bueno, eso deberían decirnos en esta proforma presupuestaria, que lo dije desde el inicio. No nos están diciendo primero cuál es el límite de la deuda. No hay cálculo sobre ello. En realidad hay un tema abierto allí que nos deberían en este momento más bien comentar, porque toda la lógica durante los 4 años anteriores y ahora es que estamos sobreendeudados. Pero sí es preocupante que también en esta proforma presupuestaria no se establezcan los límites de deuda, que nos digan básicamente bajo qué parámetros vamos a calcular esa deuda, porque eso sí deja una puerta abierta para que evidentemente el Ejecutivo haga y deshaga, y creo que eso sí es importante que lo conozcamos. Asambleísta Ramiro Narváez, y empezamos ahora ya la ronda de conclusiones rápidamente. La base del 40% de endeudamiento al que puede acceder el Estado ecuatoriano, de acuerdo al Producto Interno Bruto, el 40%, ¿Ecuador lo ha sobrepasado? Sí, efectivamente. ¿Sobrepasamos ese límite de deuda interna y externa? Sí, efectivamente. Mira, aquí tengo yo los datos del déficit fiscal y la deuda. En el 2020 hemos llegado ya al 63.9% del PIB y está previsto que en el siguiente año lleguemos al 64.6%. ¿Estamos sobreendeudados? Evidentemente hay una fuerte carga que hay que responder, y aquí el problema es que cada vez que nos endeudamos hay que estar conscientes de que a futuro esa plata tiene que ser pagada y también tienen que pagarse los intereses. Por lo tanto, cuando nosotros recurrimos al endeudamiento para eliminar los déficits, es peligroso. ¿Qué hay que hacer? Que es otro elemento más para cubrir este déficit. Muchos países han tomado la iniciativa de gravar impuestos a las grandes fortunas, porque hay un desequilibrio ya que asombra en el mundo. Bolivia lo hizo, Chile lo hizo, Argentina lo hizo, Bolivia lo hizo. China está sentándose a conversar con los grandes empresarios para gravarles un impuesto, y en Ecuador hay el anuncio del presidente de que va a eliminar el impuesto a las herencias, cuando afecta apenas al 2.5% de las personas que más recursos tienen. Y nos hace, exacto, y nos hace pensar el presidente diciendo que le va a afectar a usted y a usted, y eso es falso. El efecto es al 2.5%. Si en el Ecuador se grabara un impuesto a 270 familias o grupos económicos que tienen mayores recursos, 270, que tienen patrimonio a partir de los 43 millones para arriba, yo no los tengo, de los 43 millones para arriba, se les graba un impuesto entre el 1 y el 2.5%, habría una recaudación de 4.600 millones de dólares. Si cubrimos así el déficit, no nos endeudamos. Y no nos tocan, y siguen tranquilos. Asambleísta Natalia Arias, igualmente, réplica si la tiene, o entramos ya en la etapa de conclusiones, por favor. La prioridad del Gobierno del Encuentro y también de los representantes del Gobierno del Encuentro en la Asamblea Nacional es la generación de empleo de calidad, la atención de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que en este momento no tienen oportunidades, junto con esta construcción y mantenimiento de una red de protección social para aquellos que han quedado en mayor situación de vulnerabilidad después de la crisis sanitaria que hemos vivido a escala mundial. Gracias, asambleísta. Sus conclusiones rápidamente, asambleísta Paola Cabezas. Conclusiones, por favor. No se le puede cargar a la clase media y a los más pobres un problema que puede ser asumido por los que más tienen. El presidente Guillermo Lasso desde Nueva York nos dijo que hay un impuesto para quienes ganan $2.000. Entonces estamos hablando que otra vez la clase media y popular van a tener que asumir lo que podrían si en realidad estuviéramos conscientes que durante la pandemia quienes más ganaron plata fueron los bancos, las empresas farmacéuticas y los de alimentos, si ellos estuvieran conscientes que en este momento tienen que poner el hombro para el país y no cargarle a los más pobres. Nosotros tenemos claro que en este momento hay que reactivar la economía, que hay que dar condiciones evidentemente para la inversión, pero esto no puede ser en desmedro de la precarización laboral y de criminalizar la pobreza, porque eso también es otro tema que está dentro, al menos de los discursos que se establecen desde el gobierno. Nosotros no nos prestaremos para que esto vaya justamente a los hombros de los más pobres y de la clase media.
Bien, asambleísta, sus conclusiones rápidamente, asambleísta Narváez, por favor. En este proceso hay que asegurar la atención a los sectores sociales y hay que reactivar la economía. Ese es el camino, pero no podemos perjudicar a los que menos tienen. Desde la Asamblea, nuestra tarea, generar los marcos legales, las leyes, las reformas que ayuden a lograr ese desarrollo económico. Apoyaremos en las leyes que consideremos son importantes para el país, pero defenderemos a los sectores laborales, artesanales, agricultores, si es que estas leyes los afectan a ellos. Correcto. Asambleístas, yo les quiero agradecer por estar con nosotros aquí en los medios legislativos, en este programa de la señal de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, son las posturas que se expresan en el Pleno de la Asamblea Nacional al interior del Parlamento ecuatoriano, un debate respecto de la proforma presupuestaria 2021. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Proforma presupuestaria 2021.